Hola queridos amigos, queridos hermanos, es una bendición poder saludarles e iniciar este programa que he titulado Volviendo al origen. Hoy como primer tema para reflexionar lo he llamado Alto, no es posible seguir así. Y mira, quiero llevarte a poder trasladarte al tiempo del profeta Jeremías. Su ministerio fue bastante complejo, fue bastante difícil. Jeremías tuvo que lidiar con un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo que le dio la espalda a Dios, que abandonó a su Dios y se dedicó constantemente a adorar ídolos. El ministerio de Jeremías se desarrolló en el reino del sur, el reino de Judá, y en su capital Jerusalén. Y él ahí estuvo pregonando y anunciando el cautiverio, ¿cierto? El exilio, la vergüenza que sufrirían si no se apartaban de sus malos caminos. Lamentablemente él y tantos otros profetas dejaron su vida pregonando la voz de Dios y no fueron escuchados, y lo que Dios anunció que sucedería efectivamente sucedió. Si pudiera resumir el libro de Jeremías, lo haría con el siguiente texto, que te invito a que, si estás con tu Biblia a mano, puedas buscarlo, o si no, simplemente escucha lo que yo lo voy a leer aquí desde mis apuntes. Y vuelvo a decirte, yo considero que este texto es el resumen del libro de Jeremías. Y dice así: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Esto está en Jeremías 6:16. Mira, si nos detenemos en este texto, vemos que Jehová da 4 instrucciones. La primera les dice, paraos en los caminos. ¿En qué caminos? No es que Dios les mandó a pararse en los caminos de la ciudad, no, eran los caminos en los cuales ellos se conducían, ellos vivían, era en su estilo de vida, era en su forma de vivir, apartada de Dios, dedicada a la idolatría, a otros dioses, siendo infieles con Jehová su Dios. Así que lo primero que les dice, hagan un alto, párense en sus caminos, párense en su manera de proceder y conducirse. La segunda instrucción que les da es mirad. Y luego de detenerse les invita a mirar su entorno, a mirar cómo están ahí, por qué están ahí, cómo llegaron ahí. La tercera instrucción que les da es preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Se habían apartado tanto en el transcurso de los años que ya no era tan fácil volver a las sendas antiguas, ya las habían perdido de vista, ya no estaban a su alcance. Tenían que preguntar, que buscar, que indagar cuáles eran para volver a ellas. Y la cuarta instrucción que le da, cuando hallen este camino, cuando hallen estas sendas antiguas, entonces decídanse a andar por ellas. Es el llamado, luego de encontrar el camino, a seguir por ese camino. El tema, hermanos, es que Judá andaba en sus propios caminos. Judá se había vuelto un pueblo idólatra, se había olvidado del Dios de sus padres, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, y se había dedicado a adorar otros dioses y le había dado la espalda a Dios y estaba sumido en sus pecados. Judá andaba en sus propios caminos. Se habían alejado tanto que la única manera que volvieran a esas sendas antiguas, las cuales Jehová trazó para que ellos anduvieran en ellas, era hacer un alto, reflexionar
indagar, buscar, preguntar dónde están, retornar a ellas y andar en ellas. Era la única solución, era la única salida. Si ellos no hacían eso, el castigo vendría, las consecuencias les alcanzarían. Y acabamos de leer que ellos dijeron, no lo haremos. Y si seguimos el relato bíblico, sabemos que Judá no se arrepintió de sus malos caminos. Siguieron transitando en los propios caminos, en aquello que ellos consideraron que debían seguir. Y las consecuencias les alcanzaron. Llegó el exilio, la vergüenza, el cautiverio, la destrucción de su ciudad, de su nación. Algo tremendo les alcanzó. Siempre que Dios pide algo, siempre da algo. Es increíble. Me fascina eso de Dios. Dios pide, pero Dios da siempre. Y Él les pide estas 4 cosas, pero hay una promesa. Viene una promesa junto con estas 4 órdenes. Y esa promesa es: hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú estás inmerso donde Dios quiere que estés, cuando tú estás en ese camino que Él trazó para que tú te conduzcas por Él, es el método, la forma más sencilla y más práctica de hallar paz para tu alma, de estar en paz. Cuando tú estás en el lugar correcto, en el camino que Dios trazó para ti, tú vuelves a estar en paz con Dios. Y es por eso que hayas descanso para tu alma. Ahora tú te preguntarás, ¿cuál será ese camino? ¿De qué sendas antiguas Jehová le estaba hablando a Judá a través de Jeremías? ¿Cuál era ese buen camino? ¿Cuál era ese camino original? Muy simple, muy sencillo. Basta mirar para atrás en la historia, porque habla de sendas antiguas, significa que hay que mirar para atrás, es lo añejo, lo pasado. Y en el caso de Judá, Jehová se estaba refiriendo a las sendas y a las huellas que dejaron los patriarcas con su fe, con su dependencia de Dios y con su obediencia a su Dios. Y también el camino que dejó establecida la ley. Esas eran las sendas antiguas. Ese era el buen camino al cual Judá debía retornar para hallar descanso para su alma. Nosotros no somos el pueblo de Judá. Nosotros no somos el pueblo de Israel. Pero déjame decirte que para nosotros, la iglesia de Jesucristo, hay un camino también predeterminado y establecido. Si bien es cierto, nos sirve el ejemplo de los patriarcas y somos inspirados con su fe, somos inspirados con su dependencia, somos inspirados con la orden que Jehová le da a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham sale. Eso es inspirador, esa obediencia, esa fe a ciegas, es inspiradora para nuestras vidas hasta el día de hoy. Pero hay un camino que Cristo dejó establecido para su iglesia, para ti y para mí, porque tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Y ese camino, déjame decirte que no es nada más ni nada menos que Jesús mismo. Jesús es el camino. Jesús es el camino en el cual tú y yo debemos transitar. Ahora tú te preguntas, ¿cómo es que yo transito en el camino que es Jesús? Es muy simple, siendo como Jesús. La iglesia de Cristo está llamada a transitar en el camino que es Jesús. La iglesia de Cristo está llamada a ser como Jesús. La iglesia de Cristo está llamada a conducirse como Jesús. Ese es el principal llamado que tenemos. A veces nos hemos confundido y nos identificamos más con la Gran Comisión. Pero fíjate, la Gran Comisión está al final del Evangelio. Pero antes tú tienes un relato completo de cómo Jesús
se condujo en la tierra. Antes de la gran comisión hay una huella profunda que Jesús, el camino, dejó para que nosotros transitemos por ella. Si tú me preguntas cómo tiene que ser la iglesia de Cristo, tiene que ser como Cristo. Si tú me preguntas cómo debo conducirme yo como la iglesia de Cristo, simplemente debo conducirme como Cristo se condujo mientras estuvo aquí en la tierra dándonos su ejemplo. No hay otro camino, no hay otro método. Sabes que como cuerpo de Cristo nos hemos alejado del camino original. Nos hemos olvidado del camino original. Es un camino ya antiguo, ya pasado, ya viejo, porque hemos inventado en el transcurso de los siglos tantos caminos, tantas sendas, tantas formas, tantas maneras de proceder, de hacer, que incluso nos ha llevado a estar en pleitos, en rivalidades dentro del mismo cuerpo. Nos ha llevado a mirar unos a otros y tenernos en menor estima, enjuiciarnos unos a otros. Nos ha llevado a dar mal testimonio a los que nos miran de afuera y en vez de vernos de una manera como Cristo dejó establecido, nos ven de una forma amorfa, sin forma, sin la forma que Jesús dejó predeterminada para su iglesia, porque la forma que dejó predeterminada Jesús para su iglesia es ser como Jesús, que el cuerpo sea como la cabeza. Llevo mucho tiempo con esta carga en mi corazón. Es una carga que tengo en mi corazón hace tal vez unos 6 años atrás. He llegado incluso a orar: Señor, levanta nuevos reformadores, Señor, levanta nuevos luteros. En la actualidad ya he dejado de orar así. Ya entendí que la iglesia de Cristo no necesita una reforma. La iglesia de Cristo necesita volver a Jesús. La iglesia de Cristo necesita volver al camino original. Nada más que eso. Nada más que eso. Algo tan simple como ser como Jesús. Tan simple y tan profundo a la vez. Ser como Jesús. Conducirnos como Él, pensar como Él, hablar como Él, amar como Él, servir como Él, perdonar como Él, ser como Él, imitarlo en todos su proceder. Y vivir bajo los principios de su reino que Él dejó claramente establecido en los evangelios. Me atrevo a decir que si Jeremías hoy se parara en nuestras congregaciones, volvería a decirnos: paraos de vuestros caminos, mirad, preguntad por las sendas antiguas, por el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es necesario que la iglesia de Cristo vuelva a su senda antigua. Y no te estoy hablando que la iglesia moderna vuelva a la iglesia tradicional. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de volver al modelo original. Se trata de volver a ser como Jesús, a hacer el esfuerzo, tú y yo que somos iglesia, a conducirnos como Jesús. En la próxima ocasión quiero meditar en Mateo 11, del 28 al 30, pero hoy solamente quiero leerlo y decirte algunas cosas. Dijo Jesús en el verso 29 de Mateo 11: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En las palabras anteriores a esta, Jesús hace un llamado a venir a Él todos los que están trabajados y cargados, y Él los hará descansar. Y ese descanso que les promete es descanso de la fatiga que da vivir lejos de Jesús. Tú y yo, si somos la iglesia de Cristo, ya recibimos esa invitación a venir a descansar. Ya descansamos de la carga que traíamos, del peso que traíamos por vivir sin Él.
Pero no basta con eso, no todo quedó ahí. Hay una invitación mayor, hay una invitación más profunda, hay un compromiso real que la Iglesia de Cristo tiene con su Maestro, y es llevar ese yugo sobre cada uno de nosotros. Tú y yo debemos llevar el yugo de Cristo. Todos conocemos las yuntas de bueyes que andan en nuestros campos. Y déjame decirte que por lo general ponen a un buey viejo, maduro, experto, y uno más joven. Y aunque el viejo ya está más cansado y el joven rendiría más, pero el joven no conoce tanto el procedimiento de trabajo como el viejo. No conoce el ritmo, no conoce cómo hacerlo, no conoce cómo conducirse. Entonces, el buey viejo lleva la batuta, y el buey joven que está a su lado, unido al yugo, en el mismo yugo, no le queda otra que andar al ritmo del buey experto, andar por dónde se conduce, cómo se conduce, y así hacer la obra, ya sea cargar leñas, arar el campo, hacer la obra que se les encomendó a esa yunta de bueyes. Y mira lo que dice Jesús, que tú y yo como iglesia de Jesucristo, como discípulos de Jesús, debemos llevar su yugo, o sea, andar con un yugo donde en un orificio está la cabeza de Cristo y en el otro está la tuya, en el otro está la mía. Porque estamos llamados a andar como Él, andar a su ritmo, andar a su forma, andar como Él anduvo. Ese es el llamado. Esa es nuestra senda antigua, esa es nuestra senda original, esa es nuestra manera original de proceder. Y si no nos queda claro, sigue el texto de Mateo 11 y el verso dice, siguiendo el verso dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si no nos quedó claro que debemos llevar el yugo y andar como Él, ahora la exhortación nos dice, aprendan de mí. Andar en el camino establecido por Dios trae descanso al alma, porque mira, se lo dice Jeremías a Judá, les da las instrucciones para que vuelvan a sus sendas antiguas, para que vuelvan al buen camino, para que vuelvan a la huella que dejó la ley y los patriarcas. Y la promesa es, hallaréis descanso para vuestras almas. Y Jesús aquí habla de ponerse su yugo y de aprender de Él, imitarlo a Él. Y la promesa es la misma, hallar descanso para vuestras almas, hallar descanso para mi alma, hallar descanso para tu alma. Solamente andar en el camino establecido por Dios trae descanso a nuestra alma, porque estamos en paz con Dios, estamos en comunión con Él. En la próxima reflexión, dentro de unos días, voy a profundizar más en este texto. Pero hoy solamente quiero decirte que en el transcurso de los siglos nos hemos alejado de este camino. Y el llamado que hoy nos hace Jesucristo mismo es que volvamos a Él. Que nos podamos replantear cómo estamos siendo la iglesia, cómo estamos haciendo la iglesia. Y que podamos comenzar a conducirnos como Él. Tal vez tú me puedas decir, oh, qué difícil, Jesús era Jesús. Mira, Él cierra este texto diciendo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Significa que no es tan difícil ser como Jesús. Si Él se tomó el trabajo de conducirse y de mostrar un ejemplo de vida, es porque nosotros podemos seguir ese ejemplo de vida. Es porque nosotros podemos aprender a conducirnos como Él. Vuelvo a decirte que este espacio que he denominado Volviendo al Origen se tratará de eso. Cada conexión prometo tratar temas que nos ayuden a volver al origen, a volver al modelo original, a volver a nuestra senda antigua, a Jesús,
el camino por el cual nosotros debemos sí o sí transitar. Y para terminar, hoy te digo, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, mi querida amiga, no necesitamos una reforma. Mira, me atrevo a decirte algo más, ni siquiera necesitamos un avivamiento global. Lo que es urgente y necesario hoy es hacer un alto en nuestros caminos y volver al camino original, volver a Jesús, ser como Él. Estamos distantes de ser como Él. Pero el plan de Dios, el plan perfecto de Dios para la iglesia de Cristo es que la iglesia de Cristo se conduzca como Cristo. Y nos podamos sacudir de toda religiosidad que nos ha oprimido, que nos ha subyugado, que nos ha hecho perder, que nos ha hecho andar en nuestros propios caminos, inventados por nosotros mismos. Quiero invitarte a orar, ahí donde tú estás. Quiero pedirte que tomes tiempo para orar y para no estar pensando en los que tú crees que andan fuera del camino. No, piensa en ti. Que esta palabra no sirva para decir, uy, qué bien le vendría escucharla a fulanito. No, esta palabra te conviene a ti escucharla y aplicarla. Por eso estás frente a la pantalla, por eso Dios te puso frente a esta pantalla, porque tú necesitas escucharlo. Por eso Dios ha puesto esta inquietud en mi corazón, porque yo necesito replantearme día a día en qué no me conduzco como Jesús. Y es una disciplina del día a día, no es una oración puntual, no es que alguien te imponga las manos y quedas listo. Es una disciplina, caminar en el camino, caminar en Jesús, imitar a Jesús. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, venimos a tu presencia, reconociendo que este llamado que Jeremías hizo de tu parte al pueblo de Judá, hoy late en nuestros corazones después de 27 siglos. Y podemos entender que las sendas que tú tenías, esas sendas antiguas que tuviste para Israel, no son las nuestras es Jesús mismo, es tu mismo Hijo. Los patriarcas, los profetas son inspiradores a nuestras vidas, pero hemos sido llamados a andar en Jesús, a imitar a Jesús, a ponernos su yugo, a ser como Él. Señor, perdónanos. Háblanos a través de tu Espíritu Santo, que es el único que puede traernos convicción de pecado, justicia y juicio. Háblanos a través de tu Espíritu Santo. Remécenos, sacúdenos de toda religiosidad que avergüenza tu nombre y que nos aleja de ti, y que nos confunde, y que nos enreda, y que nos divide. Y ayúdanos, Señor, a escuchar ese llamado, para hallar descanso para nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a aprender a ser imitadores tuyos. Ayúdanos, Señor, a aprender de qué debemos sacudirnos y qué debemos incorporar en nuestro estilo de vida. Ayúdanos a volver al camino original, a volver a ti, a ser como tú, Señor. Nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. La cabeza de este cuerpo que es tu iglesia, el novio que un día vendrá por nosotros a buscarnos. Te pedimos, Señor, asístenos en esto, Espíritu Santo, asístenos en esto, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una bendición poder haber compartido este tiempo con ustedes y nos vemos la próxima vez.